Y la segunda cosa que es muy importante es lo que estábamos comentando con anterioridad. La Biblia es un libro sellado y la revelación está completa. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que la Biblia se cerró, o el canon de la Biblia en el siglo I, Dios ya no tiene nada que decirnos acerca del cielo, del infierno, ni de ninguna otra cosa que vaya a suceder. Todo lo que Dios consideró que podíamos nosotros recibir ya está revelado. Entonces cuídate cuando alguien diga, tengo una nueva revelación, porque entonces está implicando que le tiene que poner 2 de Pancho 3:1 y pegárselo a la Biblia, porque la Biblia entonces no está completa la revelación. Lo que sí hay es iluminación sobre lo que ya está revelado. Entonces necesitamos, como dice Efesios 1, pedirle a Dios un espíritu de sabiduría y revelación en lo que ya está revelado. Pero ya no hay más revelaciones porque la Biblia está completa. Es como en el libro de Daniel, capítulo 12. Hace 2600 años Dios le dice a Daniel, sella estas profecías. Y Daniel, van a pasar 2600 años y nadie les va a entender. Y en los tiempos del fin voy a quitarle el candado a lo que te estoy revelando y lo van a comenzar a comprender. ¿Por qué? Porque tenía un sello que no se podía entender hasta el tiempo del fin. Y si realmente nos encontramos en los tiempos finales, como lo creemos que así estamos, entonces va a venir muchísima luz del Espíritu Santo para todos ustedes, estudiantes, diligentes, discípulos verdaderos de Jesucristo, todos esos Danieles del siglo XXI que escudriñan, que llegan al estudio con hojas, que apuntan, que traen su Biblia, que tienen una disciplina para conocer las Escrituras. A ellos el Espíritu Santo les va a iluminar para que entiendas más lo que no entendías la semana pasada, ni hace un mes y menos hace un año. Entonces la iluminación es progresiva, la revelación ha sido finalizada. Ya no hay más revelaciones, hay más iluminación para entender lo que está ya escrito. En Daniel 12 también le dice Dios a Daniel, los entendidos se entenderán en los últimos tiempos. Por ejemplo, una vez me dijeron, oiga, ¿de dónde sacó usted la doctrina del rapto? En el siglo XVI y XVII y XV nadie hablaba del rapto. Le dije, cabeza de calabaza. Por la sencilla razón, ¿verdad?, que el arrebatamiento Dios consideró, ahí está en Juan 14, 1 de Corintios 15, 51 y 52, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es una doctrina que está en la Biblia, pero no se había entendido, ni se había predicado con tanta amplitud ni profundidad, porque Dios considera que mientras más cerca estemos de su venida, más preparemos a la gente, a su pueblo, con este conocimiento, que vamos a desaparecer millones de personas muy pronto del planeta Tierra. Entonces Dios va iluminándonos y Dios nos va dando conforme nos acercamos a la culminación de su plan profético. Muy bien. Bueno, nos quedamos con Rusia. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 38 y vimos que en el 2001 Vladimir Putin fue nombrado presidente de la actual Rusia moderna, que fue dividida en 15 repúblicas en 1989, 90 y 91, cuando el comunismo cayó y fracasó, y Mikhail Gorbachev lo reconoció desde el Vaticano, cuando escribió la perestroika famosa, confirmando y reconociendo que había fracasado esta ideología de sistema de gobierno junto con el socialismo, que es la misma gata pero revolcada, como decimos vulgarmente. En Ezequiel capítulo 38, hace 2600 años, la Biblia nos revela que antes de que Cristo venga, se va a unir Rusia, Irán, Turquía, Indonesia, Etiopía y naciones musulmanas para tratar de invadir a Israel.
Es increíble que cuando Ezequiel escribió este libro, como otros profetas, en ese tiempo la palabra Rusia no existía, la palabra Irán no existía, y aunque muchos nombres en la Biblia de naciones modernas, por ejemplo ahorita tenemos cuando se dio la Yugoslavia, ¿verdad?, junto a Grecia, los croatas, ¿verdad?, y vinieron los eslovenos, y vienen otras naciones que han sido formadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo existía el lugar geográfico. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos localizar que las naciones que se están mencionando son las que actualmente llevan el nombre de Rusia o Turquía o Irán? Simplemente porque la Biblia nos revela los lugares geográficos. Y partiendo de ese punto de vista podemos darnos cuenta con la etimología de Génesis capítulo 10. En capítulo 10 de Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem. De estos 3 hijos de Noé, la Biblia dice en Génesis 9 y Génesis 10, toda la raza humana desciende. Cuando vino el diluvio, se acabó la raza humana y se formó una nueva generación, porque estaba tan contaminada y tan corrompida la genética del ser humano, que Dios tuvo que llegar a esta decisión, ¿verdad?, tan drástica de extinguir y que se murieran animales y personas y todo, y volver a comenzar otra vez de la contaminación de la raza humana. Entonces, en el Génesis capítulo 10 se encuentran los 3 hijos de Noé y las naciones que descienden de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Jafet. De Jafet, apúntalo, descienden los anglosajones o todos los europeos. Lo que se le llama como la raza blanca, vienen de Jafet. De Sem, todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor, todos los semitas, la mayor parte de los chinos, la mayor parte de los orientales, Filipinas, Indonesia, India, etcétera, etcétera. Y de Cam, el continente africano. Entonces, hay 3 divisiones de la raza humana bíblicamente: los europeos, los asiáticos del Medio Oriente y los africanos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos ver, por ejemplo, que los nombres que vamos a ver ahorita en Ezequiel 18, por ejemplo, Mesec y Tubal, que se encuentra en el versículo 2, venían y descendían, ¿verdad?, de Génesis capítulo 10. En el versículo 5, Persia, Cus y Fut. Capítulo 10, versículo 6, descendientes de uno de los 3 hijos de Noé. Y así podemos localizar el área geográfica donde se encuentran actualmente. Habiendo dicho esto, vamos a la lectura a los primeros 6 versículos de Ezequiel 38. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, con ellos espadas. Pongan mucha atención en el versículo 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Número 4, Gomer y todas sus tropas. Número 5, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Muy bien, hasta este momento, que lo vamos a desarrollar con mucha calma, vemos las naciones que se profetizaron hace 2500 años aproximadamente, y vamos a comprobar lo que son las naciones que se encuentran actualmente en el lugar geográfico que está aquí en la Biblia, y que ya han formado una alianza para poder combatir a todos los occidentales y principalmente a la tierra de Israel.
Pero en el versículo 8, ¿cómo podemos saber que es Israel el blanco? Muy fácil. De aquí a muchos días, versículo 8, serás visitado, al cabo de año, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. A los montes de Israel, que fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Para que esta profecía pudiera ser cumplida en nuestros tiempos que vivimos en el siglo XXI, número uno, Israel tenía que haber regresado a su tierra, ¿verdad? Porque claramente la invasión es contra la nación de Israel. Entonces, qué importante fue el regreso de Israel en mayo del 48, que ya lo vimos, para que todas las demás profecías donde está involucrado Israel pudieran alinearse o pudieran rodear esta profecía de Israel y pudiéramos comenzar a poner las piezas del rompecabezas ya en el orden cronológico en el cual Dios nos va a ir iluminando, que las vayamos colocando. Entonces, es un trabajo tremendo, ¿verdad? El estudio de la Biblia, sobre todo la escatología, es una de las ramas de la teología más profundas que hay en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar y vamos viendo que en el versículo 2 se habla de una persona llamada Gog, que en el capítulo 38 y 39 se repite más de 8 veces, y la palabra Gog en el hebreo es líder o jefe de un ejército. Es un líder o un jefe, la palabra Gog. Magog. ¿Qué dice la historia de los magogitas? Los magogitas, lo puedes consultar en cualquier enciclopedia, en cualquier internet. Los magogitas descendían de los escitas y eran los conquistadores, o fueron conquistados después por los godos, los cuales eran germanos. Y los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano. Las naciones junto al Mar Caspio, que están actualmente consideradas como las 15 repúblicas en que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 89, son exactamente las naciones musulmanas de Magog, que ocupaba toda esa franja. O sea, Rusia tenía que dividirse para que se cumpliera Ezequiel 38 en estas 15 repúblicas, en estas 15 naciones que ahorita se encuentran separadas de Rusia, con excepción de Ucrania, que ya Putin se la acaba de adherir. Entonces, vemos de qué forma toda la historia Dios va trabajando, y vemos viendo cómo se van acomodando cuando ponemos atención y vemos lo que está pasando a la luz de las Escrituras. Ahora vemos a continuación que dice en el versículo 5 y 6 ya los nombres exactos de estas naciones. Persia, versículo 6, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Irán hasta 1935 se llamaba Persia, y en 1979 viene un pinochetazo, ¿verdad? Un golpe de estado en Irán, y ahora es la República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es una nación controlada no políticamente, esto es muy importante, sino religiosamente. Aquí en el occidente, en Europa y en América Latina y América y Canadá y el Estados Unidos, no hay ninguna nación que sea gobernada religiosamente. Aquí hay la separación de lo que se llama iglesia y Estado. La separación de la iglesia y el Estado, los gobiernos han tratado de mantener esta separación de iglesia y Estado. En el Medio Oriente es diferente. Esto es importante para comprenderlo, porque si no comprendemos la mentalidad, lo voy a tratar de desarrollar para que darles a ustedes una idea. Si no comprendemos la mente del Medio Oriente, no entendemos las profecías bíblicas. En el Medio Oriente, lo primero es la religión y después la política. Y aquí en América y en Europa es primero la política y después la religión. Pero el Medio Oriente es gobernado por los líderes religiosos, y son la mayoría fanáticos completamente. Luego tenemos a Cus y a Fut, que son naciones en Génesis 10:6 que descienden de Cam y que corresponden a Etiopía y a la Indonesia al norte de África actualmente.
Y luego tenemos a Gomer y a Togarma, que son naciones en Génesis 10, 2 y 3, y pertenecen a la Turquía moderna. A ver, vamos por orden. Rusia, Irán, Turquía, Etiopía e Indonesia. Ya tenemos a 6 naciones que se van a unir, y va el jefe de toda esta invasión ser Gog, que va a ser el líder de Rusia. Regresamos al siglo XXI y nos damos cuenta que en 2006, 2007, 2008, más o menos en esos 3 años, Vladimir Putin, que era uno de los jefes de la KGB, la policía secreta de Rusia, Yeltsin, el que era presidente de Rusia antes de Putin, cayó en el alcoholismo y lo tuvieron, bueno, casi se muere, ¿verdad? Y parece que sí, efectivamente terminó con un ataque al corazón. Entra Putin, que es un deportista, es campeón, cinta negra en judo. El actual ministro de Rusia no toma ni bebe, le encanta nadar y todo. Él es un deportista completo, ¿no? Es una persona con mucha visión, es una persona que ahorita es el hombre más poderoso del mundo. No es el presidente de Estados Unidos, ya no hablemos ni siquiera de Inglaterra. Ahorita solamente en Europa ha sobrevivido Alemania. Me dio mucho gusto oír hace unos días que Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, va a volver a ser reelegida por 4ª vez. ¿Por qué me dio gusto? Porque es cristiana. Es la única líder, qué vergüenza para los hombres. La única líder en el mundo cristiano es mujer. Sus papás eran pastores anglicanos en Alemania y sacó artículos en la revista Time con su cara ahí enfrente. Le doy gracias por la herencia de mis padres. Y hace poco, en una reunión que hubo hace como 15 días, invitó a las naciones de Europa que regresaran a la Biblia y que regresaran a Dios. Entonces, qué interesante que Alemania sea ahorita la única nación que sobrevive en Europa, porque España, apúntalo, Portugal, Italia y Grecia se hundieron económicamente. Cuando fue formada la Unión Europea, que vamos a hablar un poco más adelante de ella, en 1957, con el Tratado de Roma, vino un sueño de un francés de reunificar Europa después de que la Segunda Guerra Mundial quedó devastada completamente. Se juntaron varias naciones y después se formó la Comunidad Económica Europea, después de que se formó el Tratado de Roma. Y formaron el Banco Internacional en Europa para ayudar a las naciones que cayeron, ¿verdad?, bajo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo bajo el comunismo, bajo el nazismo y el fascismo de Mussolini, y levantar esas naciones con el dinero de este banco. Entonces cae España, Portugal, Grecia y Portugal, España e Italia. Las 4 naciones caen económicamente. Y entonces Alemania se encarga de prestarles dinero para poder levantarlas. Esto era la Comunidad Económica Europea, después fue la Unión Europea. Entonces Inglaterra, para que entiendan cómo está la cosa, Inglaterra, al darse cuenta de que iban a tener una sola moneda, el euro, que ya está vigente, Inglaterra piensa diferente, porque piensa muy occidentalmente, y dice, no nos conviene seguir en la Unión Europea, aunque tengamos contratos de compraventa, de exportaciones e importaciones. No nos conviene continuar con Europa, porque además de los taxes o los impuestos tan grandes que estamos pagando, tenemos que independizarnos y tenemos que buscar nuestro propio camino, porque vemos a Europa hundirse. Y esto es lo que se llamó hace algunos meses el Brexit, que es de Bretaña, exit en inglés es salida. Inglaterra se sale de la Unión Europea y entonces se pone a temblar Alemania, porque es la única que estaba sosteniendo, era la mamá, y se va a Inglaterra, que estaba ayudando un poco más, y Francia es la segunda que está ahorita, después de Alemania, ayudando a Alemania a levantar Europa. Y entonces viene la migración de los refugiados. Vean nada más cómo se conjuga todo. Comienzan más de 6 millones de sirios, iraquíes, kurdos de todo el Medio Oriente a entrar a Europa,
y a que les den comida, unos con el pretexto de que realmente estaban, de verdad, los del ISIS, que después a ver si nos da tiempo de hablar de ellos, arrasando y matando a los niños y a las mujeres. Y llegan a Europa los musulmanes hace algunos años, y principalmente llegan a Inglaterra, a Francia y Alemania, y ahorita solamente en Londres, el presidente municipal de Londres es musulmán. Y en Londres hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Hay más mezquitas ahorita en Inglaterra que el cristianismo. O sea, el cristianismo está desapareciendo de Europa. Pero además de esto, fíjense usted lo que está pasando. Además de esto, por cada europeo que nace, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país, es un continente ya de la tercera edad. Ya no quieren tener hijos los europeos. Por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Como conejas se multiplican las musulmanas. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a un análisis que acaban de hacer, en los próximos 10 años, escuchen, en los próximos 10 años, Europa es un continente musulmán. El otro día que estábamos mi esposa y yo, bueno, el otro día, algunos años que pasamos, estábamos mi esposa y yo en Londres, tomamos un taxi, nos llevó a la plaza de Trafalgar, y casi todos los taxistas en Francia y en Inglaterra son musulmanes. Muy buenas gentes la mayoría, y unos son sinceros. Y entonces le comencé a testificar al taxista, y él me dijo, ¿verdad?, que ellos estaban esperando al Mahdi. Y cuando me puse a investigar yo el famoso Mahdi hace algunos años, me di cuenta que el Mahdi que ellos esperan es el anticristo que esperamos nosotros. Porque ellos están esperando, de acuerdo a la escatología del Islam, a un Mesías que viene, pero esta es la cuestión, que para que venga este Mesías, ellos tienen que provocar una guerra. Entonces, hace poco, cuando surgió ISIS, yo me preguntaba hace algunos años, ¿por qué ISIS secuestran a un piloto de Jordania, lo meten en una jaula y lo queman vivo? La nación de Jordania y el rey de Jordania se puso histérico, ¿verdad? Vamos contra ISIS. Matan a un reportero japonés, matan a un reportero norteamericano, ponen a chinos así en la playa y les comienzan a cortar la cabeza. Yo digo, se están echando al mundo enfrente. Qué tontos, porque el mundo entero se va a convertir en enemigo de ISIS y no van a poder contra el mundo entero, porque están matando de todas las nacionalidades. Es que ese es su propósito. Que los invadan, que se acabe el mundo y que venga el Mahdi. Vean ustedes cómo está de un paralelo el diablo ha manejado el Islam a través de las profecías bíblicas para dar la contraparte, porque si hay un positivo hay un negativo. Entonces lo positivo del cristianismo es lo negativo del Islam, y es la imitación, porque el diablo no es original. Todo está imitado a través de la escatología de los musulmanes. Y cuando venga Jesús, ellos creen que es el anticristo de ellos. Y de acuerdo a ellos, y tú platicas con los musulmanes, de acuerdo a ellos, cuando venga Jesús, dicen que el anticristo de nosotros, para ellos el Mesías, Jesús se va a unir al anticristo, al Mesías de ellos, que es el Mahdi, se va a rendir a él, y el mundo entero va a ser musulmán, por las buenas o por las malas. Entonces todo está absolutamente, ¿verdad? El pavimento está ya echado encima para que pase por encima y circulen los vehículos. Ya está preparándose completamente el escenario para el final. Y lo más interesante también de todo esto, que estos grupos de ISIS, cuando tuvieron a su líder Ahmadinejad, que fue el presidente de Irán, y ahora tienen a otro líder que fue un prisionero en Guantánamo, en Cuba, de cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, agarraron prisioneros los americanos en Pakistán y en Kurdistán y en todas las áreas que están junto a Irán, y entre ellos estaba el jefe de ISIS, y lo soltaron. Entonces él regresa al Medio Oriente, el que está ahorita el jefe de ISIS, y junta a los sargentos que eran de Saddam Hussein, y entonces Al Qaeda, que era el grupo Osama Bin Laden, matan a Osama Bin Laden, los norteamericanos, ya lo sabemos todos, ahí en Pakistán, en Isla Madajab, y entonces se junta el Al Qaeda con el grupo de ISIS y forman lo que se llama el ISIS, que tiene como propósito quitar la frontera entre Irak y entre Siria, para que ISIS se extienda por todo el Medio Oriente y establecer el califato. La palabra califa, apúntalo, significa el sucesor.
Ellos creen, los de ISIS, que son sunis, que cuando venga el Mahdi, ellos tienen que provocar esta guerra, tienen que provocar un caos internacional para que de la ceniza surja el Mahdi y el mundo sea musulmán. Ahora entiendes más o menos cómo está la situación en el Medio Oriente. Muy bien. Después de esto nos damos cuenta, aquí en Ezequiel capítulo 38, que esta invasión se viene, claramente dice, contra Israel, contra las naciones que moran confiadamente. Este ha sido un problema muy grave en las profecías, porque desde el 48 hasta nuestros días Israel no ha vivido confiadamente ni un solo día. Ha estado continuamente acechado por la invasión de los grupos de yihad, por los de Hamas, por los de Hezbollah, por los terroristas, por los iraníes, por los que están en el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo será esta invasión de las naciones musulmanas con Rusia? ¿Y qué clara es la Biblia? Para que esto sucediera, Europa tenía que hacerse musulmán. Porque para que ¿por qué Rusia no le pide ayuda a Siria o a Egipto o a Irak para atacar a Israel? ¿Por qué son las naciones musulmanas las que se profetizaron hace 2500 años, cuando los musulmanes fueron derrotados en 1923? Y desde 1923 del siglo pasado hasta el año 21 en el que estamos nosotros, el siglo 21, no había surgido otra vez el Islam. Estaban adormecidos completamente. Y surgen de repente, otra vez, y se forma ISIS, y se forman los ataques terroristas, y se forman todos los musulmanes, y llegan a Europa para los refugiados, y están invadiendo casi todas las naciones, y violando mujeres, y provocando terrorismo, para que las profecías bíblicas se puedan cumplir ante nuestros propios ojos. Así que esto es maravilloso. Ahora la pregunta es la siguiente: si es verdad que cuando Cristo regrese, las naciones que sobrevivan las dos guerras, porque faltan dos guerras ahorita antes del Armagedón, que es la tercera guerra mundial, falta la de Apocalipsis 6:4, el cuarto sello, que va a morir una cuarta parte de la humanidad, y la de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, que va a morir una tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer cálculos. ¿Cuántos habitantes somos ahorita en el mundo? Somos aproximadamente como 7,000 millones, más o menos. 7.6, 7.5 por ahí, según el almanaque último mundial. Muy bien, si estamos hablando que van a morir la primera vez una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Y si en la quinta trompeta muere una tercera parte, esto significa que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de los seres humanos estará viva. Una tercera parte de los seres humanos, o sea, estamos hablando como de 2,500 millones de personas. Ahora, ¿qué continentes van a desaparecer? Qué interesante, porque cuando venga Cristo, las naciones que los profetas hebreos mencionaron que se iban a encontrar vivas y activas cuando venga Cristo, son naciones musulmanas. Moab, principalmente. Todos los descendientes de Lot, de Génesis capítulo 19. Ahora miren qué cosa más interesante en el libro de Zacarías. Todavía no se vayan de Ezequiel, pónganle una marca. Zacarías se encuentra casi antes de Mateo, para que no se vayan cerca de Génesis. Y aquí en Zacarías, capítulo 13, esto es precisamente lo que la Biblia dice de los sobrevivientes de la última guerra mundial, donde estuvimos a punto de autodestruirnos. Zacarías 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Esto nunca se ha cumplido. Nunca ha habido una guerra de tales proporciones, que va a ser el Armagedón o la tercera guerra mundial. Ahora regresamos a Ezequiel y veamos otro punto importante en esta invasión, que dice en el capítulo 38 que cuando esta invasión venga, versículo 17 en adelante, Dios va a intervenir sobrenaturalmente para impedir que Israel sea destruido.
Dice el versículo 19, he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá grande temblor sobre la tierra de Israel. Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Para acomodar las piezas del rompecabezas y saber cuándo esta invasión va a tener lugar, después de esta invasión, Israel se convierte. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, ¿cuándo se convierte Israel? Cuando venga Jesucristo. Apocalipsis 1:8, Romanos 11, 25 y 26, Zacarías 12 y Zacarías 14, hasta que venga Jesucristo. O sea, esta invasión va a ser cuando el anticristo firme un tratado de paz y les garantice la paz, o a la mitad de la tribulación, o antes de la tribulación, y todavía habrá 75 días cuando acaben los 7 años de la tribulación, de acuerdo a Daniel, capítulo 12, que va a haber la guerra de las naciones, o el juicio de las naciones, donde Dios juzgará y apartará los cabritos, Mateo 24, de las ovejas, y entonces entraremos a reinar en el reino milenial con Él durante 1000 años. Esto es muy importante, porque en el versículo 9 de Ezequiel 39 dice lo siguiente: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Vean ustedes, esta guerra va a producir tal contaminación química, nuclear, de la radiación de las bombas atómicas, que van a tardar 7 meses los israelitas en estar enterrando los muertos para limpiar la tierra. Versículo 13, los enterrará todo el pueblo de la tierra, será para ellos glorificado yo, dice Jehová, y tomarán hombres a jornal. O sea, van a comenzar a contratar a trabajadores que vayan por el país con los que viajen para enterrar los que se queden sobre la faz de la tierra. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. O sea, ya estamos hablando de Ezequiel. Hace 2500 años se adelantó a profetizar las consecuencias de una guerra nuclear, de la radiación. En el tiempo de Ezequiel las guerras eran con lanzas y con espadas. Y aquí está hablando de un tiempo que vendría después de esta guerra, que tardarían 7 meses en enterrar a los muertos. Antiguamente, ¿verdad?, los echaban en una fosa así como si nada, pero actualmente Dios les había provisto a los judíos desde Deuteronomio a Moisés, que cuando hicieran excremento en el desierto lo enterraran por la propagación bacteriológica. Antes de que se descubriera que estábamos llenos de microbios y de bacterias aquí en el aire, y que si un perro se hace pipí o popó ahí o un niño se hace en la calle, y aunque no te la comas, ¿verdad?, simplemente el olerla, ¿verdad?, ya te puedes ser infectado con las famosas amibas y tantas otras, Escherichia coli, tantas infecciones. Dios le había dado a Moisés las reglas de la higiene hace más de 4000 años. Cuando hagan su excremento en el desierto, entiérrenlo. ¿Quién le dijo a Moisés que había propagación bacteriológica a través del excremento? Y así son secretos que la Biblia contiene impresionantes. Y vayamos, nos brincamos a a Zacarías otra vez, capítulo 14. Y este profeta también anuncia lo que pasó en 2 ciudades japonesas en 1945, con 2 bombas atómicas soltadas por el avión Enola Gay norteamericano en Hiroshima y Kawasaki. Dice el versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Zacarías 14:12: la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Estas consecuencias son exactamente las que experimentaron
en las ciudades japonesas que soltaron las bombas atómicas con 3 días de diferencia, en el 45 los americanos, que inmediatamente el hongo que se formó, ¿verdad? A más o menos como a 10 kilómetros, la gente que estaba a 10 kilómetros no sintió nada de la noche, pero así en fracciones de segundos se les hundieron los ojos, se les consumió la lengua, se desaparecieron, se convirtieron en ceniza por los rayos infrarrojos y los rayos gamma que provocaban. Cada partícula de la bomba atómica tiene 500 sustancias radiactivas, cada partícula de la bomba atómica. Ahora, el loco de Kim Jong en Corea del Norte quiere probar una de hidrógeno, que es 15 o 20 veces más poderoso que una atómica. Y el otro día leí un artículo que estaban examinando algunos astrofísicos y unos vulcanólogos y otros expertos, cuál es el efecto si este hombre suelta la bomba de hidrógeno en el océano, porque dice que la quiere probar ahí. ¿Qué efectos tendrá el Atlántico si este loco prueba y avienta la bomba de hidrógeno? ¿Qué efectos tendrá? Va a morirse toda la fauna aproximadamente en 40, 50 kilómetros alrededor de entrada, más lo que las corrientes de agua comienzan a llevar a otros lados, y va a haber una radiación impresionante en la que se va a cumplir Apocalipsis 8, que la tercera parte de los mares y de los ríos se van a convertir en sangre, muriendo todos los peces del mar. Nos encontramos en esos tiempos. Además de que somos la primera generación en la historia que tenemos el suficiente poder nuclear para autodestruirnos en menos de 1 minuto. Yo no sé si les conté a ustedes el poder que tienen ahorita las bombas que tiene Corea del Norte. Durante muchos años, Kim Jong, él es el tercer descendiente de una generación de locos. Lo sacaron de la Castañeda a todos. Para los que no sepan, la Castañeda en México le llamamos a los psiquiátricos. Bueno, el abuelo, el papá, ¿verdad? Entonces, son personas con una psicosis, una psicopatía tremenda, sociópatas, psicópatas, neurasténicos, esquizofrénicos, bautízalo con el nombre que tú quieras. Entonces, este muchacho que tiene 33 años de edad, el gordito ese, ¿verdad? Guapo. Él se siente en un lugar tan chiquito que es Corea del Norte. Se divide la Corea en Corea del Norte y Corea del Sur hace algunos años, y él se enoja porque Corea del Norte se hace comunista y Corea del Sur se calcula que el 40% de los coreanos del sur son cristianos. Hay iglesias en Corea del Sur como ustedes no se imaginan, estamos hablando de 50,000 miembros. Así de cómo ha crecido el cristianismo en Corea del Sur. Y aparte Corea del Sur tiene a 33,000, 35,000 soldados norteamericanos estacionados ahí precisamente para cuidarlos de un ataque de este loco. Entonces, este muchacho, en su sociopatía que él tiene, Kim Jong, él quiere hacerse conocer en el mundo, ¿verdad? Ese análisis de quiero que me conozcan, quiero hacer algo en las redes para tener seguidores. Es una enfermedad mental del ser humano. Ten mucho cuidado con eso. No inventes videos y eso, porque quiero tener seguidores, quiero que sepan quién soy yo. Cualquier cosa que de autoproclamación no es de Dios. Si Dios te levanta, que sea Dios el que te levante, y Dios te aplasta, que Dios te aplaste. Nunca te trates de levantar tú mismo, ni autoproclamarte tú mismo, ni hacerte publicidad a tu persona. Nunca lo hagas, porque no es de Dios. Dejemos todo en las manos de Dios. Entonces, este muchacho, ¿verdad? Con su sociopatía, quiere levantarse, hacerse famoso y comienza a mandar bombas desde el año pasado. Ya van como 8 o 9 bombas que manda. Mandó una de hidrógeno hace algún tiempo. Parece con las mediciones que hicieron cerca de la China, que sí era de hidrógeno la bomba. Entonces, este muchacho está enojado con Corea del Sur y quiere reconquistar Corea del Sur. Estados Unidos manda soldados para defender a Corea del Sur y a la isla de Guam, que está como a 12,000 kilómetros de Corea del Norte, ahí en el mar, cerca de Indonesia y las Filipinas y de Taiwán, y cerca también de Honolulu y de Hawái. Entonces, en la isla de Guam hay 20,000 soldados, en Corea del Sur hay 35,000 soldados. Si este hombre manda una bomba a Corea del Sur o a la isla de Guam, donde están los soldados norteamericanos, Estados Unidos tiene que intervenir forzosamente. A fuerza tienen que intervenir. Ahora, muy bien, si Estados Unidos interviene Rusia e Irán contra Israel. Porque si interviene Estados Unidos, Israel, que es la única nación democrática en el Medio Oriente y aliada de Estados Unidos, tiene que entrar a ayudar a Israel. Y si entra Israel,
se desata la guerra del cuarto sello. Nosotros ya no estamos aquí. Imaginémonos en qué punto nos encontramos de la historia. Ya está el mundo a punto, estamos en el siglo XXI con la tecnología, el internet, iPhone 7, iPhone 8, bla, 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 iPad y la computadora y el hombre en la luna y vamos a mandar a Marte y luna de miel en la luna, etcétera, etcétera. Y estamos en un mundo de Disneylandia, ¿verdad? Tan lejano de la realidad en el mundo que estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Nunca ha habido la naturaleza se está volviendo contra nosotros ya, porque en la Biblia el pecado está unido a la naturaleza. Y cuando nosotros pecamos, sobre todo con el pecado de la inmoralidad, la naturaleza se vuelve contra nosotros. De ahí porque hay tsunamis y tornados como nunca, inundaciones. Es increíble lo que acaba de pasar en el norte de California, en el Napa Valley, donde están los vinos del Napa Valley. Ya vieron que hay más de 3,500 casas hechas ceniza. Nunca había habido esto en Estados Unidos. Todo un Walmart, pero completamente achicharrado. Un McDonald's achicharrado, un banco achicharrado. Pero así son hectáreas de personas, más de 300 desaparecidos, muertos con llamas. Había oído que se ahogan en inundaciones, pero oye, lo que pasó en California y parece que ya se está calmando. Nunca en la historia ha pasado eso, que murieran tantas personas quemadas. Nosotros tenemos una sobrina, Cristian y Eric. Eric estaba también, ustedes lo conocen a Eric, cuando teníamos la iglesia del sur ahí en el Monte Carlo, junto al estadio del Cruz Azul. Nos dice mi sobrina: tío, estábamos aquí, porque ella vive cerca de las Alamedas, cerca de San Francisco, y dice: tío, estábamos como a 2 o 3 kilómetros, veíamos el humo, y en menos de un minuto estaba enfrente de nosotros. Pero así no les dio tiempo a miles de personas ni de sacar sus guaraches. Entonces, estamos en un mundo que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, estamos acercándonos, ¿verdad?, a todas las profecías bíblicas que están mostrándonos que nos encontramos verdaderamente en el último sistema de gobierno que puede existir. Ahora, aquí mismo en Zacarías, vamos al capítulo 5 y veamos otra profecía que va unida. Apocalipsis 18, en otras palabras, el mundo, de acuerdo a la Biblia, hace 2500 años se dirige al comercio. ¿Me escucharon? El mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige al comercio. Pero cuando estamos hablando del comercio, no estamos hablando solamente de vender mandarinas y naranjas, ni cupcakes. Estamos hablando que se dirige al tráfico humano. Lo vamos a ver en Apocalipsis 18. El ser humano se va a desnaturalizar tanto y a deshumanizar el ser humano al grado que ya no vamos a ver a ningún ser humano como un ser humano, sino como un objeto de a ver qué le saco, qué tripa le saco, si me conviene a mí esa amistad, si tiene dinero, si tiene negocios, me hago tu amigo. Pero el día que te metan a la cárcel y que ya no seas mi amigo, ya ni siquiera me reconozcas. Estamos en un punto donde los seres humanos están usando a otros seres humanos para sus propios intereses y beneficios propios. Y cuando tú ves a una muchacha solamente sexualmente para satisfacer tus deseos, cuando ves a una persona como una amistad que te conviene por los negocios tener esa amistad, te comienzas a deshumanizar sin que tú te des cuenta. Porque comienzas a ver como comercio al ser humano y no como lo que somos a imagen y semejanza de Dios. Y el mundo está llegando a ese punto donde estamos vendiéndonos unos a otros por un miserable plato de lentejas, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob. Dice en Zacarías capítulo 5, esto es muy interesante, versículos 5 al 11. Salió otro ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad
y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego los ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeñas. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa. ¿En dónde? ¿Saben cuál es tierra de Sinar? Babilonia tiene dos nombres en la Biblia: la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar y Babilonia. Y actualmente, ¿qué nación se encuentra ahí? Irak. Irak. Muy bien, vamos a explicar esto. Aquí está Zacarías con una visión de un ángel. Y Zacarías dice que comenzó a ver, ¿verdad?, una maldad. La palabra iniquidad, ¿verdad?, era como un reflejo por toda la tierra. Y entonces vio como una cajita de plomo con una mujer dentro y un efa. El efa, para que podamos entenderlo, al final de todas las Biblias están las medidas métricas y de peso que se usaban, como ¿cómo se llama? El denario, el efa, y las medidas como que eran las medidas para medir o pesar los objetos. No usaban el sistema métrico decimal, ni las yardas, ni los pies, ni las pulgadas que usamos actualmente. Entonces el efa era la medida que usaban los hebreos o los judíos para medir la harina o el trigo. Entonces, el efa es una medida o un símbolo, apúntalo, del comercio. Era el símbolo del comercio, el efa. Vamos a interpretarlo de esta manera. El efa está guardado con una mujer y lo ve volar. Y entonces dice el versículo 8, dijo: esta es la maldad, y le echó dentro del efa y la masa del plomo en la boca del efa. En ese momento se cierra la caja de plomo, y es plomo para que nadie lo pueda ver, y se encierra ahí, y vemos que hay una mujer, que es la mujer ramera de Apocalipsis 17, la maldad, que está simbolizada o tipificada por una mujer. Ya vimos que hay la mujer, la ramera, y la fiel, que es la de Cristo, la iglesia apóstata y los fieles de Cristo que permanecerán fieles hasta el final de sus vidas. Entonces vemos que Zacarías ve que va volando la cajita con el efa, y dice: ¿a dónde la llevan? Y dice: la llevan a Irak. La llevan allá, dos mujeres con alas de cigüeña, la llevan allá. Es la maldad. O sea, de acuerdo a esta profecía, ya no va a ser Wall Street en Nueva York, el centro del comercio mundial va a ser Irak. Y lo confirma Apocalipsis 18: ha caído Babilonia, y los reyes de la tierra harán lamentación por él. Ahora vayamos rápidamente a Apocalipsis 18 y veamos las características. Y vuelvo a repetir, la Biblia profetiza que el centro del comercio mundial se concentrará en el Medio Oriente. Lo más interesante de todo esto es que en México, ya para no irnos al Medio Oriente, ¿sabían ustedes que el 65% de los profesionistas en México, estoy hablando abogados, licenciados, veterinarios, médicos, el 65% de personas en México que tienen un título universitario viven del comercio y no de su profesión, porque no hay chamba? Ayer venía con mi cuñado, yo en la carretera Toluca, que no pudimos llegar, nos quedamos en la fuente de petróleos. Pasando la caseta de Toluca, había un retén de federales y nos pararon. ¿Por qué? Porque traigo yo colgado ahí una credencial que me dieron de derechos humanos, me nombraron miembro honorario de derechos humanos, me dieron el título de inspector de derechos humanos, y yo ahí traigo mis credenciales en la camioneta, y me pararon para ver qué era lo que significaba, y platicamos ahí con ellos y todo lo que ustedes digan, ¿no? Y me dice uno de los federales, me reservo su nombre, me dice: mire, quiero decirle algo, yo soy licenciado y estoy trabajando de policía federal. ¿Y sabe por qué? Me dice: porque no hay trabajo. Nosotros pertenecíamos, me dijo, a un grupo que el presidente le llamó la gendarmería. Iba a ser un grupo élite de la policía en México, donde
iban a contratar a puros profesionistas, o sea que la policía no fueran de primaria, sino que tuvieran un título profesional. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se frustró este proyecto político, militar, policíaco en México, que no había presupuesto para pagarles, porque lo más que les pagaban eran 6,000 pesos mensuales. Así me lo dijo este hombre ayer. Me dice, nos estaban ofreciendo 6,000 pesos. Yo soy abogado, graduado en la universidad en la UNAM. Entonces este grupo de la gendarmería querían a puros profesionistas. Oiga, pero no vivimos con menos de 10,000 pesos, por el amor de Dios. Entonces se deshizo este grupo y comenzaron a buscar a quien chamba, ¿verdad?, en lo que puedan. Pero esto es increíble, ¿verdad? Yo me he encontrado taxistas aquí que son abogados también. El otro día me encontré un médico que salió de medicina de la facultad, ¿verdad?, y que tiene un puesto grandísimo en Tepito y le está yendo mejor vendiendo cosas en Tepito que en su propia clínica que quiso fundar y que el gobierno no le ayudó a poder desarrollarla. Entonces, qué increíble es que ahora un título ya no te sirve de nada. Ahora, si no conoces y tu compadre el diputado no es diputado, aunque tengas un título y una maestría y política y derecho y ciencias políticas, no te sirve de nada, porque aquí no es lo que conozcas, es a quién conoces, ¿verdad? Es qué relaciones tienes las que importan. Y si no tienes título, pero eres amigo de alguien influyente, te nombran secretario hasta de cualquier secretaría, porque eres compadre del que bautizó a mi hijo. Eso es clásico. Bueno, es increíble que todo esto va, ¿verdad?, aunado a lo que estamos viendo en Zacarías de Apocalipsis 18. Y ven Apocalipsis 18, versículo 11, donde se describen las mercaderías a las que el mundo llega, concentradas ahí en la tierra de Sinar, que lo mencionó Zacarías 5, y dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Pongan atención, mercaderías de oro, plata y piedras preciosas, perlas, o sea, puras piedras preciosas, luego telas, lino fino, púrpura de seda, de escarlata, luego madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol. Versículo 13, perfumes, canelas, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, bebidas alcohólicas, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. ¿Y en qué termina? Almas de hombres. El negocio ahorita más grande en el mundo ya no son las drogas ni la prostitución, es el tráfico humano. No sé cuántos de ustedes, muy pocos de ustedes están conscientes de lo que está sucediendo en México, en el mundo entero, con el tráfico humano. ¿Saben ustedes que a México llegan cientos de rusas, eslovenias, europeas a prostituirse en las casas más, les llaman call girls, o sea, no están en una zona roja, sino que se concentran, ¿verdad?, en grandes industrias ocultas, tienen su departamento cada una, muchachas preciosas, y hablas por teléfono a tal teléfono, ¿verdad?, y te mandan un álbum o lo que sea, y escoges y te la mandan a tu casa, lo que tú quieras. En Estados Unidos lo mismo, están llegando a Nueva York, y las mismas estudiantes en las universidades norteamericanas, por lo carísimo que es la educación en las universidades norteamericanas, las muchachas mismas universitarias, hijas de papá y de mamá, se están vendiendo a políticos para que les paguen la escuela. La venta de la carne está a 25 pesos el kilo de aguayón. Es impresionante la deshumanización a la que el ser humano está llegando. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu preciosa palabra. Oh Dios, por abrir nuestros sentidos espirituales a la voz de tu Espíritu y poder, Señor, ser sensibles a tu voz. Estamos en un mundo enfermo, un mundo descompuesto, un mundo que no funciona sencillamente porque te han sacado de la ecuación. No te toman en cuenta ni tus mandamientos ni tus leyes de conducta, de ética y de moral. El hombre se ha elegido en un Dios. Ha creído la mentira satánica de ser Dios
y hemos llegado a un punto, Señor, de nuestra propia autodestrucción. Pero gracias por traernos la esperanza de la resurrección de los muertos, porque aguardamos la esperanza bienaventurada de Jesucristo en los aires. Jesús, ven pronto, dice tu iglesia. Oh Jesús, ven pronto por nosotros. Y mientras tú vienes por nosotros en el tiempo que en tu soberanía has escogido, usa nuestras vidas para hablar de ti, para gritarle al mundo: sálvese el que pueda, arrepiéntanse, arrepiéntete de tus pecados. La vida no es solamente trabajar y hacer dinero y vivir para explotar a los demás. La vida es conocerte, porque esta es la vida eterna. Si hay alguien en esta tarde que quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, tal vez veniste como un invitado o por curiosidad, ábrele tu corazón a Jesús. No te estoy invitando a ninguna religión, sino a un hombre que se llama Jesucristo, que dijo ser el camino, la verdad y la vida y la resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Repite estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento sinceramente de mi vida pasada. No te conocía, Señor. Quiero conocerte. Creo que en esa cruz diste tu vida en mi lugar y derramaste tu sangre por mis pecados. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. En la última generación. Y este es precisamente el tema que estoy desarrollando. Esta es la segunda parte. Yo les recomiendo la primera, que fue el servicio anterior, y el título de esta serie se llama, entre comillas, entre signos de interrogación: ¿somos la última generación? Realmente hay evidencias tanto bíblicas como históricas, como teológicas, geográficas, podríamos decir cantidad de cosas académicamente hablando, de que el mundo se encuentra realmente a la orilla de un precipicio y que somos nosotros esa generación que Jesucristo mencionó, que vamos a mencionar a continuación, que vamos a vivir estos tiempos que estamos viviendo y que vamos a ser testigos de lo que ya comenzamos a ver a nuestro alrededor. Y creo que, adelantándome un poquitín, les puedo rápidamente resumir y decirles: somos la primera generación de la historia, porque de eso se trata esta serie. Vimos acontecimientos en la primera conferencia histórico, lo que ha pasado en los últimos 3 años con todo lo que pasó de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos unir todas estas piezas del rompecabezas y darnos cuenta que nos encontramos en un momento muy especial en la historia, donde se necesitaría estar ciego o estar completamente lleno de tinieblas para dar cuenta en qué tiempo del mundo y de la historia nos encontramos? Somos la primer generación de la historia en la que un hombre puede gobernar el mundo entero mediante la tecnología moderna. Nunca había el mundo llegado tecnológicamente al punto donde nos encontramos como es el siglo XXI. La ciencia en cuanto a la genética, en cuanto a la biología, ahora ya no se habla de eso, ahora se habla de transhumanismo, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. Hemos entrado en un mundo tecnológico donde esta tecnología ha endiosado a los multimillonarios, a una élite muy especial que se encuentra en el mundo detrás de los medios de comunicación, detrás de lo que está pasando, detrás de los planes para la humanidad en el futuro. Y no es el presidente de una república, ni el presidente, ni un dictador de tal o cual país. Es un grupo, una sociedad secreta en el mundo. Y esto no es
conspiración ni mucho menos. Es un grupo de multimillonarios que están manejando los medios de comunicación, los protocolos de los gobiernos y tratando de quitarles y robarles a los gobiernos del mundo la soberanía nacional. Es un mundo muy complicado y desgraciadamente, ya no pensemos en el mundo a nuestro alrededor, los mismos cristianos jamás se habían encontrado tan confundidos de no saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué es engaño? ¿Cómo está funcionando el engaño a nuestro alrededor? Y no se están dando cuenta, ¿verdad?, que Satanás se encuentra detrás de todo, absolutamente lo que el mundo está atravesando, porque él, 1 Juan 5:19, se encuentra detrás y bajo el control de los seres humanos. Cuando recibimos nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente se hizo la luz. Nacimos con el cerebro y el intelecto completamente en tinieblas. Y no sabíamos qué era verdad, si era Buda, si era Mahoma, si era Confucio, si era Zoroastro, si era fulano, si era mengano. Pues me meto usted a los filósofos, Platón, Sócrates, Demóstenes, y los maharashis, y los gurús, y el vudú, y el karma, etcétera, etcétera, y el ocultismo, y la ouija, y las liberaciones a través de ramas, etcétera, etcétera, de embrujos, que me lean las cartas, en un mundo completamente confundido, sin saber nadie qué es la verdad. Y si en el camino en que se encuentran es la verdad. Y viene hace 2000 años Dios en la persona de su Hijo y nos deja este libro. Yo siempre les he dicho a los ateos cuando tenemos debates, hay una manera de poder debatir con una persona, sea médico, sea científico, biólogo, sea matemático, sea doctorado en ciencias políticas, no importa el campo académico en el que tú seas un experto, pero siempre en todas las cosas debe regir la lógica más elemental. Si hay un Dios, sí, condicional, si hay un Dios, entonces ese Dios que existe es lógico que si nos ha creado a su imagen y semejanza, tenga interés en que nosotros descubramos que Él existe. De otra manera seríamos animales. ¿Quiénes son los animales a diferencia del ser humano? ¿Verdad? Criaturas en el mar, en los aires, las aves, en la tierra, los mamíferos, etcétera, etcétera, que no tienen conciencia de Dios. Nunca verás un grupo de conejos, alabaré, alabaré. Nunca verás un conjunto de perros ni de caballos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, son fieles, tienen características preciosas. El perro es de los mejores animales que el hombre pueda tener como su amigo, más que tu compadre. Pero ninguna de estas criaturas está consciente ni de que va a morir, ni tampoco está consciente de que hay algo fuera de ellos, fuera de su mundo, fuera de su dimensión, a quien podemos adorar y a quien podemos realmente atribuir nuestra existencia. Y el ser humano es completamente diferente. No hay una tribu, no hay una sola civilización. Llámense desde el código Hammurabi, de los sumerios, egipcios, babilonios, persas, etcétera, etcétera. No ha existido jamás en la historia nadie, tribus, civilizaciones que no hayan adorado a algo o a alguien. Y cuando nacemos, ¿verdad?, en este mundo y somos apaches o de los Sioux o de los Aucas del Ecuador, mazatlecas o chichimecas o aztecas, etcétera, etcétera, de alguna manera todos estos indígenas y todos estos seres humanos tienen la necesidad intrínseca o de matar a un hombre como los aztecas, sacarles el corazón y ofrecérselos ¿a quién? A los dioses. Todas las tribus en Norteamérica, los verdaderos norteamericanos son los Sioux, los apaches, los cherokees, los indígenas que poblaron los Estados Unidos, que ahorita ya es una
nación cosmopolita, ¿verdad? Pero todos ellos creían en los espíritus, enterraban, quemaban a sus muertos porque sabían que los espíritus se los iban a llevar. Todos tenemos conciencia del más allá. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes son los espiritistas? Se juntan de las manos en las casas. Vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Cómo saben que hay algo que trasciende nuestra naturaleza y que podemos tener comunicación a través de la ouija, a través de la lectura de las cartas tarot, a través del café, de la bola de cristal, o comunicándonos con algún espíritu de mi abuelita o de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos a invocarlo para que nos pueda contestar ciertas preguntas que tenemos con el más allá? ¿Quién puso ese más allá en el ser humano que no tienen los animales? Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y esta eternidad que todos tenemos dentro de nosotros, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, esta eternidad, este deseo de tener contacto con alguien o con algo, y si no sé quién es Dios, pues los seres humanos van a la selva, a un campo, agarran el tronco de un árbol y lo cortan, y de esa madera hacen una figura de un ser humano, y ya después que la hicieron, nos hincamos delante de lo que nosotros hemos creado. O con cemento, o con piedras, levantamos un ídolo, Moloch, o Toreto, Semiramis o como se llame, y comenzamos a adorar la obra de nuestras manos por la ignorancia que tenemos del Dios único, vivo y verdadero, que sí existe y se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este libro es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más leído, más vendido, todavía hasta el siglo XXI, de todos los volúmenes y de cualquier escritor que tú me puedas mencionar a través de la historia. No hay un libro más vendido y más leído que las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los registros, señores científicos, ateos, escépticos y agnósticos que nos escuchan. Es el libro que contiene los registros más antiguos de la genética, biología, química, matemáticas, física, antropología, paleontología y cualquier otra rama académica, historia, geografía que me puedas mencionar. Y todo a través de la historia, lo que el hombre ha descubierto a través de todas estas de historia y geografía, la Biblia lo decía antes. Es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Pero al mismo tiempo es el libro más atacado, más controvertido y más despreciado y vulgarizado de todos los volúmenes o libros religiosos que me puedas mencionar. Si alguien va a atacar como Madonna, como AC, como los Rolling Stones, como Michael Jackson y como cantidad de artistas famosos, grupos satanistas, etcétera, etcétera, nunca atacan el Corán. Nunca hay artistas que agarren un pollo y lo rompan y lo escupan sobre la Biblia, como Swanson. Nunca hay nadie que diga, pues esto y el otro. Siempre el ataque es, nunca verás que en el libro del Corán, o en el Tripitaka de Buda, o en los Vedas de los persas, o en cualquier otro libro sagrado, esté el 666. Pero el 666 aparece en todos los grupos satánicos. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Tú crees que es coincidencia que estas cosas que están en la Biblia, como la marca del anticristo, haya sido comenzada a ser puesta en práctica desde que comenzó la pandemia? Que ya no podías entrar a una tienda, no podías subirte a un avión, no podías comprar si no tenías ciertos requisitos médicos, que así le llamaron, y que de repente nos dimos cuenta que comenzamos a ser controlados por todos lados.
¿En qué mundo nos encontramos? Todo esto cobra realidad cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Comenzaron también los grandes filósofos utópicos del siglo XXI. Ya el comunismo cayó en 1991 y ahora sí es una época, una nueva era le llamaron, de progreso. Tenemos la tecnología, estamos en el espacio, el internet, el iPhone, la cibernética. Ahora va a ser muy difícil que haya una guerra entre nación y nación, porque el ser humano ha llegado a una ecuanimidad y ha llegado a un criterio tan amplio que sería una locura que una persona le mandara una bomba nuclear a otra nación, sabiendo que la otra nación le puede contestar, y solamente dos locos podrían enfrentarse a una guerra nuclear porque ellos mismos se destruirían. No, el hombre no está tan loco como eso. Es imposible que lleguemos a esta posibilidad. Además, ahora que el comunismo desapareció, pues ahora va a haber más capitalismo, va a haber mercado libre, el mundo va a tener un auge económico y hemos llegado a una nueva era completamente diferente. Llegamos al siglo XXI, se levanta un hombre en Rusia llamado Vladimir Putin, comienza a invadir. Los musulmanes atacan las dos torres gemelas, 19 radicales musulmanes, produciendo el primer acto terrorista más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a despertar. Ahora sí, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ajijolí, cuánto apache. Ahora sí que estamos rodeados. Nunca nos dimos cuenta, pero estamos en el país más poderoso. Se metieron en aviones a Nueva York, a nuestro terreno, a donde estamos nosotros creyendo que somos los amos del mundo. Pues humillaron a los Estados Unidos, este grupo terrorista. Después viene Putin y se mete otra vez a otras áreas en Rusia. La OTAN comienza a expandirse hacia el nororiente de Europa. Putin hace poco invade Ucrania y el mundo comienza otra vez a realizar la verdad de que el ser humano es mentira que ha progresado, que nos encontramos con toda la tecnología, con toda la ciencia y con todo aquello que creíamos que había de desaparecer al borde de una guerra nuclear. Jesús dijo hace 2000 años: oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Y entonces vendrá el fin. Y esta serie que estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito: analizar eventos tanto científicos, cibernéticos, históricos, teológicos, bíblicos, para poder juntar todo este rompecabezas y poder realmente decir en qué nos podemos basar, tanto con lo que está pasando en el mundo a la luz de la Biblia, para poder decir realmente somos la primera generación que podemos destruirnos en 5 minutos con el potencial nuclear que existe. Somos la primera generación donde gracias a la tecnología es evidente y claro y seguro que una sola marca, como ya lo vimos en la pandemia, marcar al ser humano ya es posible a través de la biometría. Y una persona puede ya controlar el mundo. Ahorita, por ejemplo, venimos mi esposo y yo de Dallas, entramos ahí en Dallas al aeropuerto y al pasar para abordar el avión, ya no te piden el pasaporte. Una cámara, te paras frente a la cámara y aparece tu foto, pásele. Le digo, ¿cuándo me retrataron? Esa foto, le dije a mi esposo, nunca me la han tomado. Y yo le dije de broma a la señorita, ¿verdad? Por favor, asegúrese que mañana me publican, en el primer periódico, que me subí al avión. Impresionante, ya nomás con tu puro rostro. Y al llegar allá a Estados Unidos, de aquí de México allá a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Global Entry, entrada global, que se les da esta entrada global. Tú vas con tu pasaporte, desde luego tienes que ser ciudadano americano, y vas a una oficina de inmigración norteamericana y les dices, bueno, estoy americano, quiero el Global Entry porque viajo muy seguido.
¿Qué significa esto? Que te hacen 3 o 4 preguntas, ven tu registro, que hace 10 años no has tenido accidentes automovilísticos, que no te hacen marihuanado, que no has tenido ningún tóxico, que no has sido borracho, que no te han detenido, etcétera, etcétera. Y te consideran un ciudadano de confianza, así se llama. Y te dan entonces una tarjeta que se llama Global Entry. Y ahora que regresemos a Estados Unidos, mi esposa y yo, al llegar, yo ya no paso por migración. Paso por un aparato donde tampoco meto mi pasaporte. Otra vez me retrata y comenzamos a hacer cola en 5 minutos. Y comenzamos a pasar y me dice el de inmigración: Armando, hello, le digo, y pásale. Marta, pásale. Ya no te revisan nada más que a través de la fotografía. Ni siquiera el pasaporte, por el Global Entry. Este es el mundo que estamos viviendo. En China hay cámaras, pero como no se imaginan, en Shanghái y en todas las ciudades, que están retratando millones de caras al mismo tiempo, y tiene las pantallas el gobierno de China donde puede detectar a un delincuente que buscan a tal persona en segundos a través de los métodos computacionales, a través de la cibernética y a través de la biometría. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que ya puede gobernar un solo hombre, donde pueden ya las naciones entregar su soberanía nacional, y este hombre, que se va a llamar el anticristo, va a gobernar al mundo a través de los chips, ya sea un tatuaje en la mano o un chip que nos meta, que les metan. Yo no voy a estar aquí, yo no sé si tú, o aquí en el entrecejo, y la gente que no tenga ese pasaporte, ese chip, ese tatuaje, no va a poder comprar ni un carro, ni entrar a una tienda, ni entrar a la comercial mexicana, ni una farmacia, ni vender. No puedes hacer nada si no te identificas con ese chip, que ya está en acción y que ya está funcionando en muchos lugares. En Mateo 24, los que tengan su Biblia, Jesús se enfrenta a unas preguntas que también ya contestamos, y las repaso rápidamente, que le hicieron los discípulos. 3 preguntas de carácter escatológico. Escatos en el griego, más allá de, logos, conocimiento. La escatología es la rama de la teología, a los que les interesa apuntarlos, que trata con las cosas futuras. Un escatólogo es un estudiante de la Biblia que se dedica a escudriñar principalmente el área de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología le hacen 3 preguntas a Cristo muy interesantes, que Él contesta y otra no la contesta. Y dice el versículo 3: estando sentado Él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: pongamos atención a estas 3 preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta está relacionada con el versículo anterior, que el templo, que era una atracción tremenda en aquellos tiempos, que hizo Salomón, lo admiraban, este edificio. ¿Quién puede derrumbar este edificio? Cuando vio Cristo a los discípulos, que estaban asombrados más por el edificio que por su persona, les dijo: ven este edificio, les puedo decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Esta primera pregunta que le hicieron a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está relacionada de cuándo pasará que el templo sea destruido. Esta sucedió 70 años después de Cristo, cuando el general Tito de Roma entra a Jerusalén y acaba con Jerusalén, y no queda piedra sobre piedra. Se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Pero quedan 2 preguntas más. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, podemos darnos cuenta cuando tú regreses, de alguna manera, porque nos has dicho: te vas y vas a regresar. ¿Hay alguna señal para que cuando regreses sepamos nosotros que tú vas a regresar?
Cristo le da esta respuesta en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta segunda pregunta, ¿cuándo será la señal?, se cumplirá al final de la tribulación. Pero antes hay otra pregunta que es la que nos atañe y la que hemos estado investigando y tratando de contestar, y gracias a Dios que ya la podemos contestar, repito, por el análisis que podemos hacer de las señales, de la historia, de los eventos a nuestro alrededor y principalmente de las Sagradas Escrituras. Dice así la última pregunta: ¿y qué señal habrá del fin de la historia? Se puso en el griego siglo, el fin de la historia o el fin de la historia humana o el fin del siglo, como le querramos llamar. Cristo no contesta esto. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea que ya la historia se terminará. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 5 que Jesús comienza a decirles, solamente les voy a dar algunos datos importantes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice Cristo, una de las señales, una de las muchas que les voy a dar, que pueden ustedes ubicarse y darse cuenta que realmente ya nos acercamos al final de la historia, se van a levantar cantidad de hombres diciendo que son el Mesías. La palabra Cristo, Yeshua en el hebreo es el Mesías. Vendrán muchos diciendo yo soy el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y este mensaje lo traen la mayoría de los gobernantes en el mundo actualmente. Muchos gobernantes surgen inmediatamente y todos hacen, sabemos, promesas que ninguno cumple. Pero todos nos prometen qué cosa, que nos van a salvar, que la economía va a mejorar, que va a mejorar tu nivel de vida, bla, 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 bla. Y la gente, ¿verdad?, engañada por la política, votamos por estos gobernantes que en el mundo entero, a través de toda la historia, conquistadores, dictadores, etcétera, etcétera, han engañado a la humanidad. Pero Cristo no se refiere políticamente, se refiere espiritualmente. ¿No han visto ustedes en las redes sociales, hace de 6 meses para acá, ya no vamos tan lejos, cuántos mesías Israel está diciendo que ya llegaron? Métanse los Mesías de Israel en Google, lo puedes encontrar. Todavía hace 2-3 semanas ves un hombre con un sombrero, con una barba. Se juntaron miles de rabinos en Israel alrededor de él y cantaban y bailaban, y aquí está con un sombrero negro, y le besaban la mano los judíos, cosa que tienen prohibidísimo, y lo tocaban la ropa, y el Mesías, etcétera, etcétera. Hace 4 meses un rabino en Nueva York dijo que él era el Mesías, se murió, y tenemos casi 2 o 3 años que Israel, de una forma absurda, ridícula y risible y patética, está haciéndose el hazmerreír esta religión judaica en el mundo entero por las barbaridades de estar señalando hombres como tú y como yo, porque están ansiosos que venga su Mesías, y cuando venga no va a ser el que ellos esperan. Cuando venga será el anticristo, que vendrá como un ángel de luz, dice la Biblia. Se presentará con tratados de paz en el mundo, resolverá problemas en el mundo, tal vez del gas, del dinero, del euro, del dólar, de los yuanes, el problema de China, etcétera, etcétera. Y el mundo se maravillará ante este hombre, y este hombre hará un pacto con los judíos de paz.
prometiéndoles, eso se encuentra en Daniel 9, 23 al 27, versículo 27, especialmente, prometiéndoles a los judíos que nadie se va a meter con ellos durante 7 años. El capítulo 28 de Isaías describe como un pacto de la muerte. Hicieron un pacto con la muerte. Todos los judíos engañados, porque rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años, a Jesucristo, van a ser ahora engañados. Jesucristo dijo: cuando venga un falso Mesías, a él van a recibir. Ahí me rechazaron, pero cuando venga alguien en su nombre, yo no vengo en mi nombre, dijo Jesús, vengo en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero si alguien viene en su nombre, a ese van a recibir. Qué patético. Y el anticristo sabemos, ¿verdad?, para no extendernos, que firmará este tratado de paz. Me imagino que en ese tiempo los judíos reconstruirán su templo, el tercer templo, que tienen años tratando de levantarlo. Una imposibilidad, porque la mezquita de Omar se encuentra exactamente arriba donde estaba el templo judío, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el anticristo violará este pacto con los judíos a los 3 años y medio. Y ahí comenzará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces Cristo les dice: van a ser engañados, va a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32, dichosos los que trajeron Biblia. En Mateo 24, 32, que es el centro, el núcleo, el bastión de toda nuestra exposición, este pasaje es el que estamos tratando de demostrar que es el más fuerte que existe para darnos una seguridad de que somos nosotros, la última generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que será en nuestra generación cuando estas cosas ya han comenzado a suceder y millones de cristianos no se han dado cuenta ni han descubierto, ni siquiera si viven cerca del Nevado de Toluca. Es increíble la ignorancia que hay. En las iglesias tampoco se predica esto ya. Ya no se predica estas cosas. Ni en qué tiempo nos encontramos, ni qué señales. Ya no hay esta información. Es impresionante las tinieblas que han comenzado a caer en el mundo, están entrando a las iglesias. Dice Jesús, versículo 32, esta es la señal más importante de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que está cerca a las puertas, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Cristo menciona una higuera, y ese es el inicio de nuestra búsqueda y de nuestra investigación. ¿Qué quería decir Jesús con la higuera, o qué representa en la Biblia la higuera? Porque una vez que identifiquemos qué es la higuera, podemos partir de ese punto hacia lo demás. Tenemos que saber qué significa la higuera o qué representa la higuera. Bueno, rápidamente, a los que lo quieran apuntar. En la Biblia hay 3 árboles relacionados con la nación de Israel. La higuera es el último del año en florecer. Y la higuera representa la resurrección nacional de Israel. ¿Cómo sabemos que este árbol representa la resurrección nacional de Israel? Veamos en Lucas capítulo 13. Después de Mateo está Marcos y después Lucas. Lucas capítulo 13,
versículo del 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Pregunta: ¿a quién creen ustedes que se refería Cristo con la higuera? Pues a Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Israel es la higuera de Dios. Vino a buscar fruto en ella. ¿Quién vino a buscar? Jesús. Vino primero a las ovejas de Israel. Él venía primero a los israelitas descendientes de Abraham, y no halló fruto en ella. Lo crucificaron. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera. 3 años duró el ministerio de Jesús y no lo hallo. La higuera representa y siempre está relacionada con la vida de la resurrección de Israel. Y entonces, ¿qué le dijo, verdad? Que ya la higuera no va a dar fruto, está completamente podrida. Ahora comparamos esto con Mateo 21. Otro caso, porque repito, primero tenemos siempre en la Biblia que buscar el significado para no inventar. Pues yo creo que piensa esto, o yo creo que significa esto. No, espérame tantito. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, esto fue el día anterior que lo crucificaran. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué representaba esa higuera el día antes que lo crucificaran? ¿A quién fue a quien maldijo Jesucristo? A Israel. He venido a lo mismo, venido a buscar fruto, ¿verdad? Una higuera seca, representando cómo es posible que no estés dando fruto. Y maldice Cristo la higuera, y vemos que Israel muere, se seca Israel como nación después de la crucifixión, y hasta 1948, 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes historiadores, antropólogos del mundo, geólogos, etcétera, etcétera, vemos ante el mundo la resurrección de una nación después de casi 2000 años de haber sido exiliada, dispersada en todas las naciones del mundo, sin ninguna posibilidad de que este grupo de judíos dispersados en todas las naciones del mundo pudieran mantener durante casi 2000 años la esperanza de regresar a Israel. Y gracias al genocidio de Adolfo Hitler y de los nazis, que la Liga de las Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de las Naciones, al ver que 6 millones de judíos habían sido masacrados, que habían sido masacrados imbéciles, idiotas, tarados, retrasados mentales, gente incapacitada, porque los nazis odiaban a una persona con defectos físicos. Cualquier persona con defectos, la orden era matarlos, exterminar al mundo. Era el sueño de Hitler, y que sobreviviera solo una raza,
La raza aria, los blancos, güeros y de ojos azules. Ese era el sueño de Hitler, porque él creía que esa raza era la que iba a controlar el mundo algún día, los arios. El mundo se espanta y ve 6 millones, mataron gitanos, mataron homosexuales. Bueno, fue una cosa espantosa lo que los nazis hicieron. Se juntan las naciones y votan para que Israel, después de casi 2000 años, les den permiso a través de la declaración de Balfour, un hombre en Inglaterra, y de Teodoro Herzl, un judío del siglo XIX que comenzó a soñar que era el tiempo de regresar a Israel. Le permite las Naciones Unidas regresar a Israel, y dice Isaías 66: ¿podrá una nación resurgir en un día? Y nunca ninguna nación jamás en la historia ha podido conformarse nacionalmente en un día más que la nación de Israel. Cuando Jesús, en nuestro pasaje de Mateo 24:32, regresamos, y una vez que ubicamos que la higuera es Israel, bueno, rápidamente les digo los otros dos árboles. El otro árbol en la Biblia es el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel desde los patriarcas, que los encontramos en Romanos capítulo 11. Se describe a Israel como el olivo natural, ¿se acuerdan? Y a nosotros, la iglesia, como el olivo silvestre, que fuimos injertados, y las bendiciones de Abraham, que recibía Israel al rechazar a Cristo, ahora nos pertenecen. Somos beneficiarios por tener a Cristo, la semilla prometida a la mujer, de las bendiciones de Abraham. No somos Israel, porque Israel es el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Pero el olivo representa, repito, las bendiciones espirituales a Israel. Y el tercer libro de la Biblia es la vid. La vid, las uvas, de ahí sacan el vino, y representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid. No dijo yo soy la higuera, tampoco dijo, ¿verdad?, yo soy el olivo. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy realmente el objeto de la religión robotizada de fariseos que ustedes han hecho de mi Padre, sin tomar en cuenta que yo soy el representante del Cordero de Dios, de los sacrificios, de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que mi Padre les dio simbólicamente en el Antiguo Testamento. Yo soy el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Yo soy la vid verdadera, el que realmente les va a dar vida a ustedes, no una religión. La religión no te puede dar vida, yo vengo a darles vida. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser bautista, puedes ser pentecostal, puedes ser mormón e irte al infierno. No es tu religión la que salva, es la persona de Jesús que entra a tu vida para producir como una semilla, un árbol que comienza a crecer dentro de ti sin que te des cuenta, hasta que comienzas a dar fruto. Gálatas 5, 23 y 24, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, paciencia, y comenzamos a manifestar las características de una persona que está siguiendo a Jesús. Y tú puedes decirte religioso, y vengo a esta iglesia 20 años. Mi papá era el cura de San Marcos. Mi mamá era la madre, descendiente de la Madre Teresa. Mi padre fue arzobispo y mi tío, hayan sido lo que hayan sido. Si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. 1 Juan 5, del 10 al 2. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. No es la religión la que nos salva. El cristianismo no es una religión, es una relación. No entras a una nueva sociedad secreta, a un nuevo sistema de ceremonias y de ritos. Entramos a la vida, a una familia. Somos una familia.
que habita Jesús en mi vida, habita Jesús en tu vida, y por lo tanto yo puedo tener comunión contigo, porque el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo, y eso es lo que nos hace hermanos y hermanas en Jesucristo. Y actualmente hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico en el mundo, que es el movimiento de unir a todas las religiones. Ahorita en Roma acaban de tener que protestantes, que católicos, que musulmanes, todos bajo una bandera. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se oye, para que todos unidos busquemos la paz. Espérame tantito, amigo mormón, amigo hindú, amigo musulmán. Mira, yo te respeto con mucho gusto, pero ¿sabes una cosa? El sistema que tú tienes para llegar a Dios contradice la Biblia. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam dice maten a los cristianos y a los judíos. El Buda dijo antes de morir, yo no soy Dios, busquen la verdad. Y el budismo es una religión atea. ¿Atea? ¿Y forma parte de las religiones? Sí. Y también el comunismo. El comunismo es una religión. ¿No lo sabías? Ya lo sabes. Son los sistemas, porque se corrió la propaganda. Una religión es todos los que hablan de Dios. Y si tú hablas de Dios, eres religioso. Yo recuerdo en los 90, cuando comencé a visitar la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, el Politécnico Nacional, preparatorias, recorrí cantidad de universidades en la República Mexicana, y siempre en aquel momento descubrí la forma de entrar a las universidades, porque me decían, oiga, me recomendaban los estudiantes que eran cristianos, oiga, vénganos a una cátedra aquí de la Biblia o de Cristo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía. Y les decía, no puedo porque no me van a dejar entrar, porque el gobierno dice que la educación es laica. Y yo, ¿qué significa esto? Que no hay nada de religión en la educación. Entonces yo iba con el director de la universidad y me presentaban y me decía, ¿usted es religioso? Le digo, no, yo no soy religioso. Para nada, le dije. Que me proteja la Virgen de la Macarena. Oiga, pero usted, es que esto no es un libro religioso. Le dije, oiga, maestro, este libro ya lo leyó usted. Contiene ciencia, contiene química, contiene matemáticas, contiene antropología, contiene genética, contiene biología, contiene todas las cosas. Es un libro maravilloso. Esto no es un libro religioso. Y el hecho que hable de Dios, ¿sabe una cosa? Que usted me dice que usted es ateo, usted está diciendo que es religioso. ¿Cómo? Pues sí, porque al decir que usted no cree en nada, usted está haciéndose Dios. Yo no necesito ninguna deidad, no necesito a nadie. Y en ese momento el ser humano dice, no necesito a ninguna fuerza sobrenatural, porque si yo no creo en nada, ¿en quién crees? En mí. Te haces Dios, cabeza de aguacate. ¡Qué ignorancia de la gente! Bueno, si no habla de religión, no. Vengo a presentarles, les decía, evidencias científicas de que la teoría de la evolución es un fraude. Y le vengo a presentar teorías científicas a los estudiantes, bueno, no teorías, sino evidencias, de que realmente las evidencias bíblicas de la creación tienen más ciencia que Darwin. Pues qué interesante, pero usted no va a hablar de religión, se lo prometo que no voy a hablar de religión. Simplemente voy a abrir un libro que se llama la Biblia, que es el libro más vendido a través de toda la historia, y que los estudiantes merecen y tienen el derecho de conocer. Tenemos que romper barreras y tenemos que romper fortalezas que nos impiden acercarnos a la gente, porque la gente está mal informada. No saben ni lo que es una religión, no saben lo que es el cristianismo. Creen que Cristo es un gran revolucionario, como Buda, como Mahoma, como Nietzsche, etcétera, etcétera, porque no conocen el origen de las Sagradas Escrituras. Cristo lo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Jesús dice, todos los errores filosóficos que tú me puedas mencionar y religiosos tienen una raíz: ignorar la Biblia. La ignorancia. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y te hacen pedazos tus amigos y tu compadre y tu familiar. Ya te cambiaste de religión y tú no sabes si no soy religioso, simplemente estoy yendo a un grupo que les dicen los aleluyos.
Qué vergüenza, ¿verdad? Qué patético. Pero así está el cristianismo, por la ignorancia de no documentarse, no estudiar y no convertirte en un discípulo, que significa un seguidor del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Gracias, Jesús, por tan grande muerte y sacrificio que tuviste por nosotros en esa cruz, avergonzando y humillando la intelectualidad y el supuesto conocimiento humano, que en el siglo que nos encontramos, el ser humano, principalmente dentro del medio científico, ya se creen dioses, soñando, ideando que pueden mejorar al ser humano, convertir a un Superman, convertir al ser humano en algo mucho mejor que lo que existe a través de la tecnología y la manipulación genética. Y el ser humano lo ha creído, que entre nosotros hay seres humanos caídos como todos nacimos, alejados de la gloria de Dios. Atrevernos a creer que tenemos la medicina, las respuestas que van mucho más allá de nuestra capacidad para responderlas, creyéndonos dioses. El ser humano ha terminado la historia porque creyó la primer mentira que la serpiente le dijo a Eva: serán como dioses. La humanidad lo ha creído, la tecnología lo ha envanecido, y profesando ser sabios, se han convertido en necios. Gracias, Dios, por tan grande, maravillosa salvación que nos has regalado. Por tu misericordia, tu amor, nos has cuidado este año, nos has bendecido a nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos para comer, tenemos una cama, un colchón donde poder dormir, tenemos una casa de 4 paredes donde poder cuidarnos de la nieve, del agua, del frío. Tenemos salud, te tenemos a ti, y teniéndote a ti tenemos todo. Porque aunque no tuviéramos nada, si tenemos a ti, lo tenemos todo. Miserables los seres humanos que tienen todo y no tienen a Dios, porque no son más que criaturas desventuradas, desnudas, tristes delante de aquel que te dice en esta tarde: ven a la cruz. No tienes nada si tienes todo y no me tienes a mí. Ven a la cruz. Ve el amor que manifesté en la cruz por ti. Te amo, dice Dios, te amo. Morí en tu lugar para que tengas vida y vida en abundancia. Vengo a perdonar tus pecados, a sanar las heridas de tu alma, que a través de las circunstancias que has atravesado te han lastimado y te han marcado. Yo las vengo a sanar, a borrar tus malos recuerdos, a sacar una conciencia culpable que te atormenta en tu vida de tus pecados, y a decirte que el que cree en mí volverá a vivir. Simplemente cree que Él en la cruz pagó por tus pecados, que resucitó de los muertos y que viene pronto por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué haríamos sin este libro, ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro? Los cielos y la tierra pasarán. El universo, el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo.
nuestro deterioro celular nos indica que vamos todos al mismo lugar, a la tumba. Todos tenemos algún día que terminar nuestra vida, pero todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios tiene la vida eterna.